Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser. Buenas noches. La cultura gnóstica del Perú les da la más cordial bienvenida a este mes nacional del conocimiento gnóstico, que inicia desde el 8 al 21 de abril, compartiendo cada día temas de su gran interés, enriqueciendo sus conocimientos. Y de todos ustedes que a través de estos medios digitales nos están siguiendo por este canal de YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp, Twitter y otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la exposición magistral de esta noche. La cultura gnóstica de la República del Perú, AGIACAT, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico. Gnosis, desde una remota antigüedad. Como organización, nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de cada uno de nosotros mismos y de cada uno de ustedes. Creemos firmemente que toda persona tiene dentro de sí el poder para transformar su vida. Y esto lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas dejadas por el esoterismo cristiano, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En esta noche nos complace en sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy, titulada La técnica de la meditación. Aquí estaremos descubriendo la importancia de la meditación y que esta a su vez nos ayuda a tener un estado de relajación, ubicación, ideas más claras, mente y salud. Muy bien. Para el desarrollo de esta exposición tenemos un invitado especial, un gran conferencista, el cual tiene más de 11 años trabajando en este sentido y trayendo el conocimiento gnóstico a cada uno de nosotros. Este conferencista lleva por nombre Henry Rubén Caipo Tineo. Bien, Henry, vamos contigo. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches, público en general. Le damos esa calurosa bienvenida a todos ustedes. Realmente es de mucha alegría presentarnos el día de hoy y, por supuesto, agradecer a la cultura gnóstica, a esta hermosa institución y a ese gran equipo de la parte de Tecnotrónica que está trabajando en bien de realizar estas diferentes conferencias que, por supuesto, en este mes de la difusión, con mucho preámbulo, con mucho alcance, se está trabajando, ya que nosotros queremos que ustedes, y sabemos que es así, sean los protagonistas de este gran evento que se está realizando. Por supuesto, recordando aquel gran sabio que se llama Samael Aun Weor, que para allá los años 1950 en adelante, entrega nuevamente
las enseñanzas gnósticas, que sabemos que es el sumum de la sabiduría. Esa sabiduría que por muchos tiempos en diferentes culturas la humanidad ha ido entregando, pero que lamentablemente pues se ha ido perdiendo la verdadera esencia de lo que se quiere enseñar. Mas, sin embargo, este gran ser, este filósofo, nos ayuda y nos entrega este mensaje que, por supuesto, el día de hoy vamos a indagar. Y estamos hablando de lo que es la meditación. El tema de hoy, como ya lo conocemos, como nos dijo nuestra compañera Mariana, la técnica de la meditación nos va a permitir a nosotros escalar espiritualmente y considerando que va a ser una herramienta bastante fundamental para nuestro avance espiritual. Nos dicen que la meditación, como sacándolo como concepto, es el pan del sabio. Y nosotros, los cristianos, en la oración del Padre Nuestro, pedimos a Dios o al Padre que nos dé el pan de cada día. Ese pan de cada día es la sabiduría, porque no tan solo del pan nos alimentamos, y el mismo Cristo así nos lo enseña. Es importante resaltar, y vamos un poquito más hacia atrás, a estudiar un poco, valga la redundancia, la historia, para resaltar de lo que es la meditación y realmente qué es lo que busca esta maravillosa herramienta que por supuesto nos va a llevar al despertar de nuestra conciencia. Hablemos del Buda, que antes de llamarse Buda, él era una persona que nació, por supuesto, en una cuna de oro, era un príncipe, tenía todas las comodidades y le dieron como nombre Siddhartha. Este gran ser que, por supuesto, a medida que fue creciendo, se da cuenta porque hay un impulso interior y lo invita a ir al mundo, a conocer, a indagar cuál era la verdadera historia de la humanidad o cuál era ese proceso que vivía. Y por supuesto, se dio cuenta que había el dolor, la muerte, las enfermedades. Él tuvo dos grandes maestros que le enseñaron a la práctica de la meditación y alcanzó, evidentemente, logró un avance bastante significativa. Mas, sin embargo, haciendo caso a ese impulso interior, él se retira por 6 años y se integra con los ascetas, aquellas personas que se sumergían a esos, vamos a decir, a esas técnicas de autodisciplina, pero de una parte bastante extrema. Por supuesto, por ejemplo, una de esas eran los ayunos y ellos de verdad se debilitaban bastante su cuerpo físico. Sin embargo, Siddhartha fue avanzando a medida que iba pasando el tiempo. Él estuvo durante 6 años en esta técnica y tuvo bastantes discípulos, pero esa voz interior lo llamaba y le decía que tenía que experimentar otro paso o indagar, porque ya no le servía. O sea, se había dado cuenta de que no era todo para poder alcanzar lo que era la iluminación y era lo que estaba alcanzando o buscando Siddhartha en ese momento. Posterior, él se retira de esas corrientes y, por supuesto, sus discípulos en ese momento se decepcionan, pero él, bueno, sin importar, él se va hacia el árbol, a lo que le llaman el árbol de la iluminación. Entonces, él en ese momento se entra en meditación y, por supuesto, dice la historia que es tentado por sus propios sentidos, que en otros sentidos, en otras palabras, serían los propios yoes psicológicos de aquel gran iniciado. Ahora, Siddhartha logra alcanzar el estado de la iluminación y le da el nombre, o se le entrega el nombre, o alcanza el nombre del Buda, el gran iluminado.
Él, por supuesto, él estudia el camino o practica el camino de la iluminación, que vendría a ser el camino del medio, invitándonos a que nosotros tenemos que tener un equilibrio tanto en lo físico como en lo espiritual. Y eso le permitió a él alcanzar la iluminación y, por supuesto, llegar a ese estado, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos buscando, o realmente esa es la base fundamental de la meditación. Así como en diferentes culturas se entregó el mensaje, pero se fue perdiendo su esencia y quedó la forma, y eso es lo que se practica hoy en día si nosotros hablamos de la meditación. Porque la meditación, por supuesto, trae bastantes beneficios, ya bien sea en la parte física, porque aumenta considerablemente, dice, la regeneración de las células, por supuesto, la concentración, se rejuvenece, entre otras muchos beneficios. Y hoy en día las empresas, por supuesto, están practicando estas técnicas y ha habido un buen resultado, ha impactado. Pero como decimos, no es la esencia. Por supuesto que si nosotros practicamos la esencia, por consecuencia viene lo que estamos mencionando, pero no es lo que se busca y lo que se quiso entregar. Así ha pasado por diferentes culturas y lamentablemente se ha abandonado su real sentido y hoy en día nosotros lo vemos como profana. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura egipcia, que lamentablemente nosotros lo vemos como algo profano, que ellos pues adoraban muchos dioses, y realmente eso más adelante incluso vamos a tocar un poco de ello, porque es parte de lo que es la verdad. Por supuesto, en uno de los puntos posterior vamos a hablar. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar o vamos a indagar sobre lo que es la técnica de la meditación y cómo nos va a servir a nosotros para que cada uno de nosotros podamos llegar a ese estado del Buda. Por lo menos saber encaminarnos e ir por el camino correcto, porque consideramos que cada uno de nosotros queremos estar en lo que nos corresponde, sin perder más tiempo, ¿no? Sin dar tantas vueltas y ir por la directa. Pero recordemos esa enseñanza que incluso aquí en la institución gnóstica nos dicen el hombre equilibrado. Equilibrarnos en el camino de la parte material y espiritual, así como lo dice el gran Buda, el camino del medio. En la otra diapositiva nos hablan de los tipos de meditación. El primero está destinado a la autoexploración y eliminación del ego. Miren lo importante de lo que hace la referencia, por ejemplo, cuando hablamos del gran Buda de Siddhartha. Él fue tentado por sus propios sentidos, sus propios yoes psicológicos. Evidentemente, nosotros tenemos una suma de aspectos negativos a la cual en el cristianismo se le llama los siete pecados capitales, conocidos como la lujuria, la pereza, la gula, la envidia, la codicia, la envidia, y se suma el miedo. Haciendo esto, tomando como reflexión que nosotros somos una gama de defectos. Hace unos días reflexionábamos con un grupo de personas que estábamos recibiendo clases y preguntábamos si teníamos o consideraban que tenían un aspecto negativo. Y algunos decían que no. Y hace unos años atrás, si me preguntaban, pues nosotros, claro, no lo decíamos libremente, pero aquí como que interiormente decíamos, bueno, yo no tengo tanto ego. ¿Y por qué no decir no tengo ego? Eso lo decíamos cuando estábamos bastante jóvenes. Pero cuando entramos a ese autodescubrimiento, cuando nos estudiamos, que por supuesto eso nos invita a la meditación,
nos damos cuenta de que dentro de nosotros, así como lo dice el gran sabio Samael Aun Weor, estamos compuestos por un 97% de ego. Y ahora, si hacemos una reflexión más profunda, el ego es 100% diabólico, ¿o no es así? ¿Qué es lo angelical? Es la esencia, lo puro, la conciencia, y eso lo tienen los niños, los bebés, porque ellos inspiran esa tranquilidad, esa ternura, lo queremos cargar, lo queremos besar, pero a ver si ocurre eso con un adulto. Entonces, si nosotros somos egos, ¿qué somos acaso? ¿Seremos ángeles? ¿Seremos diablos? Son preguntas que debemos hacernos. Y es fácil de descubrirlo, de visualizarlo, porque el ego trae como consecuencia el sufrimiento de nuestra vida, los errores de nuestra vida. Ya por ahí nos damos cuenta si poseemos o no poseemos ego. ¿Queremos indagar más? Veamos lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Cómo está la sociedad? Entonces, ese tipo de meditación que nos invita a la autoexploración de nuestro interior nos va a permitir que una vez descubierto lo negativo, viene la eliminación, que por supuesto en conferencias, ya cuando se inscriban más adelante, al final de la conferencia, van a poder visualizar el link, van a haber clases, conferencias también, que se van a indagar más sobre lo que es la técnica de la meditación del yo. ¿Ya? Viene posterior el otro tipo de meditación que está destinado a alcanzar algún día la gran realidad. Esas preguntas que nosotros nos realizamos, de dónde somos, para dónde vamos y cuál es nuestra real existencia aquí en la tierra. Hace unos días, una pequeña niña nos decía, yo no quiero estar aquí en la tierra, yo quiero estar con Dios, jugando con Él. ¿Por qué no me lleva? Yo quiero estar con Él. Pero lo decía de una forma tan inocente que tal vez ellos con su inocencia aún tengan esa claridad. Pero esa claridad tenemos que conquistarla. Por eso nos dicen que algún día tenemos que alcanzar o encontrarnos con esa gran realidad. Y eso solo se logra con la meditación. Por eso decimos que es una herramienta fundamental para el despertar de nuestra conciencia y nuestro avance espiritual. En la otra diapositiva podemos visualizar lo que es el vacío iluminador. Mucho se ha hablado del vacío iluminador, también muy conocido como el sunyata. Hay que tener, por supuesto, para alcanzar este vacío iluminador, una buena concentración. Pero hablar del vacío iluminador, tenemos que saber o tenemos que tener en cuenta de que el vacío, o se alcanza el vacío iluminador, cuando logramos tener la ausencia del ego en nosotros. Como decíamos, por supuesto, con una perfecta concentración, con una perfecta técnica de meditación, logramos llegar a este estado superior. La experiencia del vacío iluminador nos va a permitir a nosotros impulsarnos a realizar un trabajo espiritual. Miren, hagamos un ejemplo bastante sencillo. Que nosotros, como ejemplo, una persona que esté ciega de nacimiento, y en algún momento de su vida esté en la naturaleza, en un día hermoso, caluroso, en una pradera, árboles, animales, un arco iris, y de repente ese ciego cobre la vista y se le vuelve a ir. Pero ¿qué impacto le va a causar a esa persona? ¿Acaso su corazón no va a vibrar? ¿No va a tener una explosión de alegría?
y por supuesto va a anhelar nuevamente llegar a ver. Eso ocurre, o ese estímulo va a presenciar en nosotros cuando alcanzamos ese vacío iluminador, porque va a ser lo real en nosotros, porque el ego se desprende, o la conciencia se logra desprender totalmente del ego y alcanza ese estado que por supuesto nos va a impulsar. Igualmente, recordemos la gran obra de la Divina Comedia, donde Dante es llevado por Virgilio hacia los mundos infiernos y es llevado a los diferentes círculos dantescos y se le muestra qué ocurrirá con él si hace o no hace un trabajo espiritual, si no llega al despertar de la conciencia. Y eso, por supuesto, hace que la conciencia tenga una ilustración de qué va a ocurrir con ella. Contrario, también lo lleva hacia los mundos superiores y mundos angelicales. Y por supuesto, la conciencia anhela llegar a esos estados, a lo real, porque ese fue el punto de partida de nosotros, los seres humanos, y eso es el estado en que nosotros nos debemos encontrar. Pero recordemos, resaltamos, es importante la meditación para lograr ese autoconocimiento, esa autognosis, que es vivir o escudriñar lo que llevamos dentro, en nuestro interior. Por eso es importante vivir ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento, y por supuesto vamos a ir indagando cada vez más en esta conferencia de cómo podemos llegar a ese vacío iluminador y por supuesto el despertar de nuestra conciencia. Ya en el vacío iluminador es importante que nosotros tengamos, digamos, esa disciplina, ¿ya? Esa disciplina, esa concentración, y por supuesto vamos a decir, vamos a entregar cómo podemos concentrarnos. Ya en la conferencia, en la próxima diapositiva, nos podemos hablar de lo que es la mente. Para la mente, para muchos de nosotros, es una herramienta bastante importante y sabemos que es así, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre con la mente? ¿Qué ha ocurrido si hablamos de la educación hoy en día? Cuando los monjes tibetanos enseñan a un niño, por ejemplo, la primera educación que se le entrega a ellos es las respiraciones. Pero no estamos hablando de la mente cuando hablamos de las respiraciones, pero con esto hacemos referencia de que la educación ha permitido que nosotros no tengamos una base para realizar más adelante un trabajo espiritual. Porque la mente se llena de conceptos, de preconceptos. Y eso se convierte para nosotros un verdadero obstáculo para alcanzar lo que se llama el vacío. Una intelectualidad sin una previa comprobación, evidentemente ahí viene el fracaso. ¿Sabe quiénes lograron esa técnica? Y no hablemos de tan lejos. Vamos a hablar de los incas. Vamos a hablar de los mayas, de los aztecas, de los hindús, de las diferentes culturas. Ellos alcanzaron esta técnica de la parte intelectual, pero con la comprobación. Es bonito recortar la historia de los mayas, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a conquistar América y ellos, los curas en ese momento que querían predicar la palabra para que ellos se convirtieran los aborígenes cristianos,
hablaban de Dios, de sus ángeles, de sus santos, y un aborigen de ellos le explicaba de que ellos sí lo conocían e incluso podían dialogar con ellos directamente. Y por decir eso, lo mataron, y a un grupo también de aborígenes mayas fueron asesinados por decir o aclarar este punto. Queriendo decir con esto, queridos amigos, que ellos sí conquistaron esa parte de la comprobación, porque no se quedó en conceptos. Por eso es importante conquistar lo que se llama el despertar de la conciencia, porque vamos a rescatar nuevamente todos esos aspectos espirituales que se nos han enseñado. Y estamos hablando del cristianismo también, porque el cristianismo tiene un sumum de sabiduría que tenemos que saberla interpretar, y por supuesto tenemos como una herramienta bastante importante lo que es las Sagradas Escrituras, que a pesar de ser mutilada, de haber sido fraccionada, si nosotros lo leemos a la luz de la conciencia, vamos a encontrar herramientas fundamentales para lo que es nuestro despertar. Ahora, esa parte de nuestra mente hay que libertar nuestra mente, y por supuesto hay que dejar de ser esclavos. ¿Por qué somos esclavos? Si nosotros nos detenemos a escuchar aquellas vocecitas que frecuentemente está como que dialogando, incluso entre ellas pelean, entre ellas se ponen de acuerdo, tienen deseos, proyectos, y pasa el tiempo y rompe con esos proyectos y tiene otras, y no tiene un rumbo, porque la mente es el depósito del agregado psicológico, donde se expresa, y eso lo podemos hablar, podemos conocer como la charla interior, y eso cualquiera de nosotros lo puede descubrir con una previa observación. Entonces, es importante saber que la ignorancia no es tan solo del analfabetismo. También se ignora, o hay un tipo de ignorancia de ignorantes ilustres. Queremos decir que incluso, dice el gran sabio Samael Aun Weor, que esos ignorantes ilustres ignoran que ignoran. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es desaprender para volver a aprender. Y la mejor manera de hacer esto, nos dice en la siguiente diapositiva, es la mejor manera de pensar es no pensar. Evidentemente, esto como que es una de las partes que nos forma o que nos va a permitir a nosotros tener una mejor concentración. Y eso evidentemente lo estamos buscando para alcanzar la meditación. Para muchos de ustedes, tal vez cuando indagaron a escuchar estas conferencias de lo que es la técnica de la meditación, pensábamos que iban a dar claves para los pasos, para meditar, las posturas, que evidentemente es necesario, pero queremos resaltar que vamos a indagar, ¿ya?, cuál es la esencia real de la meditación para nosotros lograr alcanzar el despertar. Por supuesto, los pasos de la meditación se pueden o lo compartiremos en otras conferencias que también nos va a permitir, ¿ya? Es como el complemento, pero la esencia lo estamos entregando hoy porque la humanidad, sabemos que están muchos de ustedes en búsqueda de conocer las herramientas precisas, porque está en el ambiente, a pesar de que exista ese grado de maldad en nuestro mundo, en nuestra sociedad, a la mano también está el despertar. Y eso es algo que tenemos que aprovecharlo, pero es bien aprovechado si estamos
encaminados con esas buenas herramientas que por supuesto lo está entregando la institución en estos tiempos. Entonces, la mejor manera de pensar es no pensar. Pero aclaremos este punto. Muchos consideramos, o a veces se comete el error, de que forzamos la mente a no pensar. Y eso más adelante viene hasta los dolores de cabeza, las famosas jaquecas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay un desgaste de la parte mental y, por supuesto, existe una resistencia. Cuando hay una resistencia, cuando un resorte, entre más resistencia tenga, llega un momento cuando se libera, es expulsada. Y eso ocurre con muchas personas cuando no hay una verdadera comprensión en una enseñanza. Después dicen, no, estuvieron equivocados. Pero no es que estuvieron equivocados, se entendió mal las enseñanzas. Ahora, cuando llega un pensamiento, simplemente dejarla pasar. Que se vaya. Es una forma de nosotros poder no tener una resistencia para lograr la concentración. Ahora, también está la parte física, que evidentemente en el transcurso de nuestros días, hoy en día, que estamos sumergidos al miedo, si nos contagiamos, si salgo, no salgo, trabajo, no trabajo, ¿qué hago? Entonces nuestra mente se cansa, se debilita, porque ella también es un cuerpo. Y es importante, por supuesto, alimentarla. Una buena oxigenación, e incluso eso importante, lo que es el alimento, la maca, la nuez. ¿Ya? Tenemos que escuchar música clásica, inspirarnos en la naturaleza, si estamos en las ciudades, irnos a esos lugares hermosos que nos llegan a inspirarnos, para que la mente descanse. Cuando una mente está débil y una mente cansada, es muy fácil que ese aspecto egoico en nosotros se exprese y por supuesto no va a haber una quietud mental, porque existe un agotamiento y el ego se aprovecha. Por eso es importante que nuestra mente esté descansada y esté fortalecida. Y para no crear esa resistencia, repetimos que ese pensamiento simplemente se retire, deje de ser, se vaya. Son técnicas bastante sencillas, pero entre la sencillez podemos encontrar la grandeza. Eso es lo que nos enseñan, porque, mire, la sabiduría, ¿dónde lo alcanzamos? ¿O dónde se conquista? Nosotros tenemos que conquistarlo en la humildad. Ahí podemos conseguir lo que es la sabiduría. Ahora, en la próxima diapositiva podemos hablar sobre la técnica de la meditación. Esta técnica se resume en dos principios: la profunda reflexión y la tremenda serenidad. Es importante, queridos amigos, saber de que se medita cuando nosotros nos colocamos en un cómodo sillón, cuando nos relajamos y tenemos una perfecta concentración. Eso es una parte de la meditación. Pero también podemos meditar cuando estamos trabajando, cuando estamos viajando, incluso en estos momentos podemos meditar. ¿Qué es la meditación o qué es lo que buscamos en la meditación? Separar el ego o separar la conciencia, el ego de la conciencia, para llegar a ese vacío iluminador. Y por supuesto, si nosotros estamos en perfecta, escuchemos, reflexiones y en perfecta serenidad, en este momento nosotros vamos
alcanzar ese grado de meditación. Parece increíble, pero de esta manera nosotros podemos también meditar sin estar en un cómodo sillón. Por eso vemos importante indagar sobre esos aspectos. A nosotros nos gustaría que esta conferencia no se llegara a 1 hora, sino hasta 3 horas para poder seguir indagando, estudiando cada vez más. Ahora, es importante recordar de que cuando se separa el ego de la conciencia, evidentemente cuando se retira o nos retiramos de ese estado del vacío iluminador, nuevamente el ego y la conciencia quedan atrapadas, quedan fusionadas. Y en nuestra vida, pues evidentemente hay o vivimos con esa mezcla de la conciencia o ese resultado de la conciencia dormida. Por eso es importante la eliminación del agregado psicológico, para que el trabajo no quede incompleto. Recordemos esto, queridos amigos, porque muchas veces confundimos, como llegamos a esos estados superiores, pensamos que nuestro trabajo ya está concluido y que ya hemos avanzado, hemos dado unos pasos. Pero no es igual andar a pie, que damos pequeños pasos, que en avión, si damos como que referencia a lo que es recorrer distancias. ¿Ya? Ahora nos dice el gran sabio o el gran maestro de todos los tiempos que nosotros hemos conocido y conocemos. Y nos referimos a Jesús el Cristo, el cual su nombre es Yeshua ben Pandirá. Nos dice, conoced la verdad y la verdad os hará libre, nos dice en la diapositiva. ¿Y a qué se refiere la verdad? Cuando al Cristo le preguntaron qué es la verdad, él guardó silencio. Cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, él guardó silencio y se dio la vuelta. La verdad no se conquista en una lectura, la verdad no se entrega en una exposición, la verdad no lo podemos investigar de una manera intelectual. Es importante saber que, por supuesto, hay libros que nos permiten a nosotros tener esas técnicas para alcanzar la verdad, pero son las técnicas para alcanzar la verdad, no es la verdad. Es como que parte para alcanzar a ella. Pero, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la parte vivida. La verdad es lo que nosotros podemos comprobar. A eso nosotros nos referíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de los mayas. Esos aborígenes, ellos comprobaron realmente quiénes eran esas deidades espirituales. Podría decirse que ellos conquistaron la verdad y la verdad le hizo libre. ¿Y qué hicieron los mayas? ¿Acaso ellos no alcanzaron ese grado espiritual? Ahora, nosotros no confundamos, porque tal vez, por ejemplo, si nos venimos más hacia acá, para los incas Dios era Inti. Y así en diferentes culturas, diferentes dioses, diferentes padres, para el cristianismo Dios. Pero ¿qué tal si nosotros fuéramos nacidos en África? ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, esa es la parte de la verdad que nosotros tenemos que conquistar. Recordemos la historia maya que estábamos hablando hace un momento, y ellos lograron comprender que eran diferentes nombres, mas sin embargo, era la misma fuerza espiritual. Por eso, lamentablemente, la religión se ha tomado equivocadamente, porque la religión no es
un aspecto de un grupo filosófico que se reúnen para adorar a Dios o a una deidad. La verdadera religión, que significa religare, es volver a encontrarnos con Dios. Y eso encontrarnos con Dios, tenemos que saber a qué Dios se refiere. ¿Acaso no será nuestro Dios? Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, nos dice, todas estas cosas que yo he hecho, ustedes lo van a poder hacer y más. Queriendo hacer referencia de que nosotros también podemos tener un aspecto divino, que lo tenemos. Porque si nosotros tenemos el 97% de ego, como lo decíamos a inicio de conferencia, y un 3% de conciencia, que es la parte divina, ¿qué ocurre? Que si practicamos meditación y eliminamos el yo, ¿acaso no viene en nosotros la parte divina? Y esa parte divina, ¿qué va a ocasionar en nosotros? El despertar. Va a ocasionar que nosotros nos encontremos con ese Padre espiritual. Por eso es importante despertar. Por eso es importante saber a qué nosotros venimos aquí, cuál es nuestro propósito, para dónde vamos. Y la verdad se conquista solo con el despertar de la conciencia y, por supuesto, tenemos la herramienta. Hay una parte que es en la próxima diapositiva, hablamos lo que es la práctica de la meditación. No nos podemos ir sin antes entregar esa maravillosa práctica que nos va a permitir a nosotros alcanzar el gran vacío iluminador o desprendernos por un momento de ese aspecto egoico y alcanzar y experimentar lo real. Esa práctica de meditación, por supuesto, nos invita a nosotros, nos sentamos en el lugar donde ustedes se encuentren, si están sentados, se relajan, pueden cerrar los ojos, ¿ya? Y en estos momentos vamos a realizar el mantra Hansa. Vamos a hacerlo, primeramente vamos a explicarlo y después lo realizamos. El mantra Hansa nos va a permitir a nosotros, bien practicada, con mucho entusiasmo, todos los días, hagámoslo y vamos a encontrar el vacío iluminador. Este mantra Hansa va de la siguiente manera. Cuando decimos Han, vamos a imaginar que una energía que está depositada en nuestros órganos sexuales es depositada en nuestro cerebro. Han. Lo realizamos mentalmente. En estos momentos lo decimos verbal, pero lo hacemos mentalmente. Y después exhalamos con el ha. Ahí sí lo podemos realizar en la parte verbal. Entonces, inhalamos han mentalmente, exhalamos ya en la parte física, verbal. Cada vez ese Hans va a ser más profundo y el Sa va a ser como más corta. Recordemos que esta práctica de meditación, de concentración, que evidentemente nos va a llevar a la concentración, nos va a permitir entrar y experimentar el vacío iluminador. Entonces, cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, cierran los ojos sin tener tensión la mano, las piernas que no están cruzaditas y decimos:
Incluso, queridos amigos, inmediatamente el estado cambia y la mente queda quieta en esos momentos. Es indispensable la quietud de la mente, pero podemos observar que la mente queda quieta. Por eso, la invitación a todos ustedes, como decíamos, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, ¿sí? Háganlo en el momento que puedan, ojalá con una disciplina, si lo hacen tal vez a las 4 de la mañana, a las 5, 6, 7 de la mañana o en la noche, pero que se convierta en una disciplina. Recordemos cuando una roca cae una gota continuamente, llega un momento donde se forma un agujero. Pero ¿qué ocurre si un día cae en una y en otro día cae en otra? Igual la posición. Esos pequeños detalles va a permitir que esa continuidad logre un propósito y un resultado. Es indispensable que nosotros podamos comprobar para que podamos experimentar lo que se llama lo real, para que venga en nosotros, repetimos, el despertar de nuestra conciencia y evidentemente alcanzar ese alcance espiritual, ese religare, que es volvernos a unirnos con Dios, con nuestro Dios. Bueno, en esta oportunidad pues damos continuidad con nuestra presentadora, compañera Mariana Torres, para que nos realice el ciclo de preguntas. Adelante, Mariana. Sí, Henry, muy interesante tu conferencia y pues tenemos algunas series de preguntas. Entre estas están, ¿por qué no se puede meditar con los pies cruzados? Ya, ¿por qué no se medita con los pies cruzados? Para no profundizar mucho, de una forma bastante sencilla, vamos a decir, cuando hay una posición incorrecta, llega un momento, si no hay de repente o no existe, vamos a decir, esa técnica que se hace continuamente, posterior llega un calambre, se quiere acomodar, entonces no hay una disciplina y por supuesto ahí la persona se desconcentra. Sabemos que también hay posiciones sagradas como la flor de loto, que ahí sí se cruzan los pies, ya todas las piernas, pero evidentemente nosotros no tenemos esa disciplina y va a ser un poquito complicado. Por esa razón, pues decíamos que fueran lo más cómodo posible. Ya. Gracias por tu respuesta, Henry. Tenemos una segunda pregunta y es, ¿cómo podría iniciarme en la meditación para poder meditar en mi trabajo? Ya. Ahora, lo que hay que ver el rumbo en la cual quiera llevar la meditación, ¿sí? Si se refiere a un trabajo espiritual, es evidente de que es importante tener una disciplina, lo que mencionábamos en la última etapa de la conferencia, para que pueda haber unos resultados. Evidentemente, cuando existe la quietud de la mente, incluso vienen las respuestas a inquietudes que en la vida nosotros tenemos. Cuando vemos, por ejemplo, a esos grandes inventores en el silencio, por ejemplo, a un científico le cayó la manzana en la cabeza cuando se sentó debajo del árbol del manzano y le llegó la idea, porque en ese momento del golpe, del impacto, la mente logró la quietud y tuvo como una pequeña luz, una pequeña respuesta. Y eso evidentemente nos proporciona lo que es la meditación. Entonces, evidentemente vienen respuestas a las necesidades propias que tengamos, tanto físicas como espirituales, ¿ya? Para tener ese avance en nuestro trabajo. Ahora,
Si te refieres a ese trabajo que normalmente se utiliza para tener el pan de cada día, ¿ya? Evidentemente da buenos resultados, como decíamos, porque va a mejorar la concentración, la vitalidad y va a tener muchos resultados físicos, que evidentemente va a repercutir en ese trabajo que estamos laborando. Ya. Henry, como última pregunta tenemos, ¿qué beneficios me trae el meditar? Bueno, beneficios innumerables. Recordamos cuando a un monje tibetano, la ciencia, porque quería comprobar qué era lo que alcanzaba. Entonces, el monje entró en meditación y le colocaron sensores que iba conectado a una computadora y este monje logró alcanzar la meditación, llegó al éxtasis. Y en la computadora se pudo visualizar que se liberó una hormona que en palabras muy sencillas era la hormona de la felicidad. Y la ciencia le dominó el hombre más feliz del mundo. Queriendo decir con esto, evidentemente, cuando una persona es feliz, se rejuvenece, se cura de enfermedades. Entonces, qué gran beneficio nosotros conectarnos con esa felicidad interior, porque no es una felicidad pasajera, es una felicidad real. Y por supuesto, al encontrarnos con lo real o experimentar lo real, hay un impacto bastante positivo en nuestro cuerpo físico y por supuesto en ese avance espiritual. Después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles por su presencia, que a través de estos medios se conectaron de diferentes partes del Perú, como también a nivel internacional, deseando que estas reflexiones los lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros podrá cambiar su vida, así como también ha cambiado la vida de muchos. En tal sentido, los invitamos a inscribirse en el curso de Gnosis. Aquí encontrarás los links de inscripción. La cultura gnóstica de la República del Perú, Ayacat, agradece a nuestro expositor Henry Rubén Caipo Tineo por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que los esperamos mañana a las 7 de la noche por este mismo canal. Aquí estaremos exponiendo otro tema de su gran interés por este mismo canal de YouTube Gnosis Perú y Facebook Live. Muchísimas gracias. Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser.